¿Qué, hermanos? Dios los bendiga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén cada uno de vosotros. Gracias, le damos a Dios nuevamente por un día más de vida, por nuestra salud, por la enfermedad, por todas las cosas que nos suceden, porque grato es recibir las cosas buenas de Dios y también grato también es recibir las cosas que nos llegan, aparentemente malas, pero pues sabemos que todas las cosas que nos suceden para bien, dice la palabra del Señor. Nuevamente gracias por permitirnos entrar a vuestros hogares a través de estas pequeñas ventanitas. Hay que aprovechar el tiempo, hermanos, porque la palabra del Señor claramente lo dice, que vendrá un tiempo de hambre, de sed, y no hambre de sed de pan y de comida, sino hambre y sed de la palabra del Señor. Dentro de muy poco en el mundo se escuchan muchas versiones por ahí, pero lo más importante es atender el llamado que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Lo que se escucha en las redes sociales y en las noticias es que pronto sucederá en muchas partes del mundo, si es que no es en todo el mundo, lo que sucedió allá en España, lo que sucedió en Portugal, en parte de Andorra y en parte también de Francia. Y sabemos que todo esto va a suceder y también la palabra del Señor lo está profetizando. Entonces el día de hoy, hermano, nuevamente gracias, un saludo muy especial para todos los que han tomado o se han tomado el tiempo de escuchar la palabra del Señor a través de este humilde siervo. Porque es el momento de recibir ese mensaje, es de vital importancia recibir este mensaje antes de que todo esto lo borren de las redes sociales, antes de que no haya forma de ingresar a vuestros hogares a llevar este mensaje. Lo otro también lo podemos decir claramente, es que en cualquier momento podemos fallecer, es cuestión de tiempo, el estipulado está, Hebreos 9:27 lo dice claramente, que está estipulado de que el hombre muera una sola vez y después de eso el juicio. Una sola vez y después de eso el juicio. Quiere decir que la reencarnación no existe. Entonces, mi hermano querido, ese es el momento de que recibas este mensaje de vital importancia. Nuevamente lo digo, porque quizás mañana no voy a estar yo por acá, o dentro de 8 días, qué sé yo, el Señor lo sabrá. Vamos a leer la bendita palabra del Señor. Tome atención. Tome un bolígrafo, tome su Biblia si la tiene. Yo sé que tienes una Biblia en casa, para que escuchemos la voz de Dios. Recuerde que la palabra del Señor dice que el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. No soy yo, mi hermano. Entonces, vamos a ir al Evangelio San Mateo capítulo 21. San Mateo capítulo 21, escriba ahí en el versículo, para que usted lo estudie con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. San Mateo capítulo 21, versículo 28, y vamos a leerlo hasta el 32. Vamos a leer unos versículos muy pocos, pero entonces van a ser sustanciosos para que nos demos cuenta qué es lo que nos quiere decir el Espíritu Santo el día de hoy. La palabra del Señor escrita está y dice así, le vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondió él, dijo, sí, Señor, voy, y no fue. La pregunta mi Señor Jesucristo le hace a los fariseos, dice, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Mi Señor Jesucristo le dijo, y escuchen bien lo que dice mi Señor Jesucristo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Vamos a orar. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Señor, el día de hoy, Señor, me pongo en tus manos, poderoso Dios, para que tu Santo Espíritu hable a través de este humilde siervo, Señor. No soy yo, soy consciente que no soy yo, Señor. Padre Santo, háblanos a través
de tu Santo Espíritu. Háblanos con la autoridad que tiene tu palabra, Señor, porque es la única, Señor, que tenemos, Señor, y esa es la que escuchamos todos los días, Padre Celestial. Te pido, poderoso Dios, por todas aquellas maravillosas personas que van a sacar un poco de su valioso tiempo para escuchar este valiosísimo mensaje el día de hoy, Padre Santo. Te pedimos, Señor, por todos y cada uno de los enfermos, Padre Celestial, por aquellos, Señor, que andan presos del pecado, el pecado que conlleva este mundo echado a perder, Padre Santo. Te pido, poderoso Dios, también por todos los matrimonios, por todas las familias y por tu pueblo santo Israel, Señor. Gracias, Señor, por darnos el privilegio, Señor, de compartir tu palabra el día de hoy, Señor. Respalda este estudio bíblico, Señor, y que sea, Señor, conforme a tu santa voluntad. Señor, lleno de tu Santo Espíritu, Señor, en nombre de mi esposa, mi hermana Alicia y mío propio, Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, Padre, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos queridos, de verdad, gracias a todas esas personas, maravillosas personas que han sacado tiempo para escuchar estos mensajes. Y algo muy importante, hermanos, lo que dice aquí la palabra del Señor. Hablando de cuando mi Señor Jesucristo le pregunta a los fariseos, a los hipócritas, que como hoy en día no quieren escuchar la palabra del Señor, como lo dice en el último versículo, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras, los pecadores, los publicanos, los pecadores, estos que se arrepienten, y las rameras le creímos, porque ahí estoy metido yo también, mi hermano, y porque el Señor no hace acepción de personas librados. Dios te bendiga. El Señor no hace acepción de personas. Eso hay que tenerlo bien en claro. No importa el pecado que tú hayas cometido, no importa si has sido una prostituta, si has sido una ramera, como lo dice aquí prácticamente la palabra del Señor, si has cometido un homicidio, o quizás entre pareja has cometido un homicidio estando su esposa en embarazo y tomaron una mala decisión, como muchos lo hemos hecho, y hemos cometido muchos errores, y quizás nos da vergüenza venir a los pies de mi Señor Jesucristo, porque el enemigo, Él nos dice, perdón, Él nos dice que el enemigo nos dice, no, ¿qué te van a perdonar, hombre, con tanta cosa que tú has hecho? No, mi hermano, el Señor te perdona. Si tú vienes con un corazón contrito y humillado, si te humillas delante del Señor, el Señor te va a enaltecer, el Señor te va a dar un nombre que va a servir para que tú vayas y lleves ese mensaje y digas a la gente, el Señor me perdonó. Ahora tengo salvación, le entregué mi corazón a mi Señor Jesucristo y hoy en día soy lo que soy y no miro hacia atrás. Lo único que hago es mirar atrás para mirar de dónde me sacó mi Señor. Incluso yo no lo hago porque intento olvidar todas esas cosas malas que yo hice. Pero mi hermano querido, aquí está hablando de una mujer, vamos a hablar el día de hoy de una mujer muy especial, de la cual habla la palabra del Señor. Donde dice la palabra del Señor, cuando el Señor le dijo, ¿y cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos, el primero. Mi Señor le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras, las prostitutas, van delante de vosotros al reino de Dios. Muchos, el Señor lo dice claramente en Mateo capítulo 7, que Él dice que no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí hace nuevamente la pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Entonces estamos hablando de un padre, porque solamente hay un Padre, mi hermano querido, y eso es algo que tenemos que aclarar. Y hay que refutar, como buenos cristianos que somos, refutar a todas esas herejías que se escuchan en la actualidad. Y una de ellas, el día de hoy, vamos a hablar de una ramera de la cual habla la palabra del Señor. Y esa mujer tiene un nombre. Y si tiene nombre, como hemos dicho en estudios pasados, estuvimos hablando de que no se escucha del nombre de la mujer de Potifar,
del nombre de la mujer de Job, tampoco del nombre de la mujer de Lot. Entonces es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Se han escuchado muchas herejías con respecto a mi Señor Jesucristo. Porque, mi hermano, hay que hablar la verdad. La verdad es única y la verdad, mi hermano, no es un concepto. La verdad, mi hermano, es una persona, y esa persona tiene nombre. Y ese nombre es Jesús de Nazaret. Hijo unigénito del Dios Altísimo. Y ese Dios que tanto nos ama, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es el Hijo unigénito de Dios. Entonces vamos a hablar de Rahab, la ramera, que es otro ejemplo, otro ejemplo ilustrativo con respecto al arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo antes de la tribulación y gran tribulación. Encontramos en la vida de Rahab, la ramera, una ramera gentil, la cual Josué, el hijo de Nun, ordena rescatar con vida junto con toda su familia antes de destruir la ciudad de Jericó. Hay que comprender eso, mi hermano. Se escuchó a un hereje, no quiero ni mencionar el nombre porque no vale ni la pena. Espero que antes de haber fallecido se haya puesto a cuentas con Dios, porque eso es lo que más esperamos, que está diciendo que por la sangre de mi Señor Jesucristo había sangre pagana. Y eso es una herejía bastante grande. ¿Por qué? Porque hay que aclarar que mi Señor Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y que María, hay que decirlo claramente, que María no era descendiente de David. María no era descendiente de David. El que era descendiente de David era José, su esposo. Pero hay que tener bien en cuenta algo muy importante. Que José no conoció a la Virgen María, a la cual queremos mucho, porque fue Dios la utilizó, fue el instrumento, María fue el instrumento para que naciese el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay que entender algo. En el Evangelio de San Mateo, refutando la herejía de este hombre, este personaje que no quiero decir el nombre, que dijo que por la sangre de mi Señor Jesucristo había sangre pagana. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 16, dice claramente, porque María no era descendiente del rey David y no era descendiente de Rahab, la ramera. Dice la palabra del Señor, San Mateo capítulo 1, versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. El que es descendiente del linaje de David es José, mas no María. José no tiene nada que ver con mi Señor Jesucristo. Y la misma palabra lo dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 1, versículo 18. Dice, el nacimiento de mi Señor Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, están comprometidos, ya José ya le había puesto su anillito. En ese entonces no se utilizaba eso, pero ya estaba comprometida con José. Dice la palabra del Señor. El nacimiento de mi Señor Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, antes de que se conociesen, antes de que, en muchas versiones, dice que antes de que tuvieran relaciones sexuales, se halló que había concebido María del Espíritu Santo, no de José. Y aunque José es del linaje de la ramera de Rahab, no quiere decir que sea sangre pagana. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Dios y a su Hijo Jesucristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron. No importa que haya sido homosexual, no importa que haya sido de ese grupo de la banderita de muchos colores. No importa de los pecados que hayas sido, tú eres en este momento, tú eres emblanquecido, tu sangre es emblanquecida, tu sangre es justificada ya por la sangre de mi Señor Jesucristo.
Entonces hay que entender eso. Entonces la misma palabra nos lo dice, que cuando ya nació mi Señor Jesucristo, entonces fue que José conoció a María y tuvieron relaciones íntimas y tuvieron hijos e hijas. Para aquellas personas que dicen que María fue virgen por siempre y que no tuvo más hijos, la palabra del Señor refuta eso. San Mateo capítulo 1 versículo 25 dice, y no la conoció, no tuvo relaciones con María hasta que dio a luz a su hijo primogénito, al cual llamó de nombre Jesús. Entonces hay que entender eso claramente. Entonces ya teniendo en cuenta y ya aclarando este concepto de lo que es la vida de Rahab, vamos a hablar de ella, una mujer gentil, la cual el Señor utilizó de la misma manera que nos utiliza para muchas cosas que el Señor quiere en este momento. El Señor, viendo la bajeza, porque el Señor conoce muy bien mi vergonzoso pasado. El Señor conoce muy bien mi vergonzoso pasado y lo digo claramente. Y yo sé que muchos de ustedes también lo conocieron. Esa persona, ese Iván que había antes, que quizás a muchos de ustedes también les hizo mal. Y abiertamente, públicamente, os pido perdón por si de pronto algún día yo os hice mal a cada uno de vosotros. Entonces la palabra del Señor dice, hablando del Rahab, que es un ejemplo ilustrativo del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que de eso es lo que tenemos que hablar. Los hombres y mujeres que hemos recibido al Espíritu Santo, que hemos entregado nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, que nos hemos bautizado y que estamos llevando el Evangelio sin venderlo. Y hay que aclarar eso, mi hermano. No importa, el Señor sabe nuestras necesidades. El Señor sabe porque tenemos necesidades. No es cuestión de que vivamos aquí en los Estados Unidos y no las tengamos. Pero Él conoce nuestras necesidades y es el que nos suple todas y cada una de nuestras necesidades. No necesitamos vender la palabra del Señor porque no podemos venderla. Pero por eso nosotros nos levantamos todos los días hablando en nombre de mi hermana Alicia Quiñones. Un saludo muy especial para toda la familia Quiñones. Nos levantamos todos los días, oramos y le pedimos al Señor que nos dé un mensaje para nosotros transmitirlo a través de las redes sociales. Entonces hay que tener en cuenta que el arrebatamiento de la iglesia pronto viene y de eso vamos a hablar. Vamos a empezar a hablar de Rahab la ramera. Josué, capítulo 2, versículo 1 al 6. Vamos a leerlo de esta manera. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín a 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron. Y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó. Inmediatamente se fue el chisme, diciendo, he aquí unos hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar la tierra. Pero la mujer, Rahab, la ramera, habiendo tomado a los hombres y los había escondido, y dijo, sí, es verdad, unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguirlos a prisa. Esa mujer bien listilla. Seguirlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto allá arriba en la terraza, en el terrado, dice la palabra del Señor. Esta mujer, mi hermano, esta mujer pagana, como lo estamos viendo, pero valiente y admirable, eso sí, hay que tener en claro, arriesgó su propia vida. Esa mujer arriesgó su propia vida para salvar a los espías que Josué, el hijo de Nun, había enviado para inspeccionar a la tierra de Jericó. Entonces, luego de ponerlos a salvo esta mujer allá en la terraza, y de haber procedido con sabiduría, porque fue sabiamente que lo hizo, una mujer pagana, lo hizo ¿para qué? Para protegerlos a ellos de la muerte, porque si me los pillan, los iban a matar, y eso es de seguro.
Entonces ella subió al terrado y conversó con ellos, conversó tranquilamente con ellos. Y lo mejor que la palabra del Señor nos dice que ella empezó a bendecir al Dios de Israel. Eso es preciosísimo. Y no solamente a eso, a bendecir al Dios de Israel, sino a reconocer su grandeza. Porque eso es lo que muchos de nosotros no hacemos, incluso como cristianos no lo hacemos, a reconocer la grandeza de Dios. Y además de eso, al hablar con ellos, afirmar que los pobladores de Jericó estaban temblando de miedo. Ya que ellos sabían, la población de Jericó sabía muy bien que los judíos habían sido rescatados, y usted y yo sabemos también que los judíos, los hebreos, habían sido rescatados de Egipto con señales y prodigios poderosos de parte de ese Dios precioso que nosotros tenemos. Entonces hay que tener en cuenta y mirar que esto, solamente con esto, tenía aterrorizados a los habitantes de Jericó. Y ella lo sabía, ella sabía muy bien que Israel estaba arrasando con todas las naciones. Estamos hablando de Israel, Israel, ese nombre que no se quita de todas las pantallas de los teléfonos, de las latas, de los televisores, incluso de los encabezados de los periódicos. Israel. Estamos hablando de ese pueblo. Ya, todas las naciones que se le cruzaban en el camino a la tierra prometida iban a ser devastadas. Y según la palabra del Señor, en este concepto, Jericó sería la siguiente. Ella bastante apesadumbrada, o sea, estaba un poquito nerviosilla ella, hablando de Rahab, hizo un pacto con los espías. O sea, dijo, no, pues vamos a sacar provecho de esto. Hizo pacto con los espías, en la cual ellos se comprometían en gratitud por la ayuda prestada por esta mujer, a perdonarle la vida a ella, a su familia y a todo lo que estuviese en su casa. La misma palabra del Señor, aquí está registrado en la palabra del Señor en el libro de Josué, capítulo 2. Usted me acompaña, usted tiene una Biblia. La palabra del Señor dice de esa manera, en el capítulo 2, versículo 8. Vamos a leer unos cuantos más. Dice, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Adonai Dios os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Wow, escuche bien esto, mi hermano querido. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Ya tenían miedo. Sabían que habían escuchado de ese Dios todopoderoso, ese Dios del cual nosotros hablamos todos los días, ese Dios que me curó el cáncer, 2 de hecho, y ese Dios que me sacó de los cenagos donde estaba, de allá atrás, de la misma parte de donde sacó a Rahab la ramera. Ya, porque lo mismo como dice mi Señor Jesucristo, que las prostitutas y los gentiles van delante de aquellos que se enaltecen diciendo, Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto. No, mi hermano, escuche bien lo que dice la palabra del Señor, versículo 10, capítulo 2 de Josué. Porque hemos oído que Adonai Dios hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, dice la palabra del Señor. Y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán. Recuerde que ellos pasaron y el río Jordán también se abrió para que el pueblo hebreo pasara. Entonces dice los que están al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los reyes de estos dos, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno a causa de vosotros. Porque Adonai vuestro Dios es Dios arriba en los cielos. Mira lo que está hablando esta mujer. Porque Adonai vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces ella le dijo, os ruego pues ahora que me juréis por Yahvé, por Jehová Dios, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal. Y que salvaréis la vida de mi padre, mi madre, mis hermanos, mis hermanas y todo lo suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos respondieron, los dos mensajeros que envió Josué,
Ellos respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciar es nuestro asunto. Y cuando Adonai nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Mi hermano querido, esto es hermosísimo. Esto es hermosísimo, las promesas del Señor. Las promesas del Señor. Esta mujer había escuchado, muchos de nosotros ya sabemos, hemos escuchado que hay un Dios todopoderoso que creó los cielos y también la tierra, mi hermano, cielos, porque no solamente existe este cielo, hay varios, pero solamente hay un Padre. Entonces, mi hermano, el Señor le había dicho a Josué, ella había ordenado claramente que Jericó, todo Jericó, fuera destruido hasta no quedar ni humano ni animales. Así de claro. El juicio ya estaba decretado, hermano. Cuando el Señor decreta algo, se hace o se hace. Porque cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice la palabra del Señor. Entonces, hasta ese momento, nadie había sido digno de salvarse de esa ciudad. Nadie había sido digno. ¿Por qué? Pero al confesar, Rahab la ramera, al confesar que el Dios de Israel es el único y verdadero Dios, Rahab la ramera, la ramera estaba renunciando a la creencia en cualquiera de esos ídolos, porque eran muchos, de Jericó, de todos esos ídolos, porque hay que renunciar a ellos. Hay que renunciar a ellos como lo hizo esta mujer. Y así se convirtió en una mujer justa ante los ojos del Rey del universo, del Dios Todopoderoso, del Padre de nuestro Señor Jesucristo, alcanzando su perdón. Es la única manera, porque si confesares con tu boca que mi Señor Jesús es el Señor, ya recibirás salvación, mi hermano. Es la única manera. Usted tiene que aceptar que eres un pecador. Y esa Rahab la ramera, al hacer todo esto, al ver todo lo que está sucediendo, entonces dijo, no, esto sí es verdad. Entonces, mi hermano, ante esta conversación que tuvo Rahab, el Señor no podía destruirla. Él no podía destruirla, porque Él ya no puede destruir a una persona que verdaderamente ya se arrepintió. Si se arrepintió, el Señor te va a respaldar en todo lo que tú hagas y a donde tú vayas, porque eso fue lo que le prometió también a Josué. Solamente levántate, esfuérzate y sé valiente, que yo estaré contigo, dice la palabra del Señor. Ahora, esta mujer ya no iba a ser destruida, su familia no iba a ser destruida más que por un principio y por misericordia. Es por justicia. ¿Por qué? Porque el principio de Dios, la justicia de Dios es que el justo no perecerá jamás junto con los malvados y con los rebeldes. Eso el Señor no lo hace. Ya hemos visto lo que pasó en el diluvio. En el estudio pasado también lo que pasó con Lot. Ya el justo no es destruido. Entonces hay que entender eso. Entonces algo muy importante que debemos entender es que si tú verdaderamente te arrepentiste de todo lo que hiciste, el Señor va a estar contigo. Va a respaldar todo lo que tú haces. Y eso es lo que yo estoy viendo en mi vida, mis hermanos. Me arrepiento y hoy en día todavía sigo arrepintiéndome de todo el mal que hice, porque pequé mucho contra el cielo y contra Dios. Pero Dios ha tenido misericordia de mí. Lo he dicho hasta la saciedad, mi hermano. Fui un niño abusado sexualmente. Fui apuñalado constantemente. Fui balaceado varias veces. Tuve accidentes de tránsito, mi hermano. Hice cantidad de cosas feas. Y por último también, 2 cánceres, mi hermano, que fue la bendición de Dios para mí. Entonces, mi hermano, hay que entender eso. Esta mujer ya se había arrepentido. ¿Por qué? Porque había entregado, había dicho esas palabras majestuosas que el Dios vuestro es Dios arriba en los cielos y también aquí abajo en la tierra. Ahora, ¿cómo se salvaría ella? Ahora, ¿cómo se iba a salvar a ella sabiendo que se iba a venir todo ese ejército contra Jericó y sabemos que los muros cayeron? No es que ellos llegaron con máquinas y tumbaron el muro, no. Dios, el Dios Todopoderoso, que es poderoso en el cielo y también aquí en la tierra, Él destruye todo y va a destruir todo. Ya lo hemos dicho hasta la saciedad. Y eso es una lección que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Cómo iba a salvar el Señor
cómo iba a salvar Josué a esta mujer con todo lo que se avecinaba en Jericó. Entonces vamos a ver algo muy importante, porque ella le pidió una señal. Entonces estamos viendo que ellos hablaron con ella y le dijo, ¿sabes qué? Vas a poner ese cordón, un cordón por el cual nos vas a bajar para nosotros escapar, lo pones ahí. Y entonces el cordón era de color rojo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y vamos a encontrar algunas similitudes muy hermosas con mi Señor Jesucristo. Y vamos a hablar del cordón escarlata. Rahab la ramera y los espías se pusieron de acuerdo. Ellos se pusieron de acuerdo en colocar una señal visible. Una señal visible para que la muerte no entrase en esa casa. Solo en esa casa, para que no entrase en esa casa. Y así estuviese refugiada toda la familia cuando entrara todo el ejército de Israel allá a Jericó. Josué capítulo 2, versículo 18 al 21, vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor, dice, he aquí cuando nosotros entremos a la tierra, le dijeron estos dos, Salmón era uno de ellos, Salmón que fue luego esposo de Rahab, la ramera. Y ahí no vamos a entrar ahorita. Dice, he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia, de la familia de tu padre. Cualquiera, dice, cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre caerá sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviese en su casa, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano alguna la tocare. Si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Entonces ella procedió y dijo, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Ese cordón escarlata. Gloria a Dios, mi hermano. Esto sucedió también, hermano, le sucedió al pueblo hebreo allá en Egipto y antes de salir de Egipto. Y eso lo conocemos muy bien, la sangre del cordero. Fue un mandato de Dios que pusieran la sangre de un cordero y que la colocaran en las puertas, en los dinteles de las casas para salvar su vida. Y eso ya lo conocemos, los teístas que hemos conocido y conocemos de la palabra del Señor, los cristianos también que escudriñan la palabra del Señor también lo saben, ya. Y de igual forma, de igual forma que colocaron esa sangre en los dinteles, de igual forma la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, en ese madero, nos salva hoy de la muerte eterna. De la muerte eterna. Estamos hablando de eso, de la muerte eterna. Este cuerpo, mi hermano, en cualquier momento volverá a la tierra. Eso sí, ya lo sabemos, estipulado está la palabra del Señor. Dice, polvo eres y en polvo te has de convertir. Este cuerpo volverá a la tierra. No tenemos miedo. Como cristianos no tenemos miedo, porque ¿para qué? Porque la palabra del Señor, y lo digo yo personalmente, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es lo que más debe anhelar un buen cristiano. Un cristiano que ya esté listo, que ya sabe que cuando abre la puerta, esa puerta que yo le llamo a la muerte, que abra, tú ya sabes que te vas a encontrar al otro lado. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Todo lo que hago, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual murió por mí en esa cruz. Entonces ahora yo todo esto lo hago por agradecimiento, mi hermano, no por plata. Porque yo no soy un asalariado con la palabra del Señor, como muchos lamentablemente lo hacen. Entonces hay que entender eso muy claramente. La palabra del Señor lo dice, hablando de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, del Cordero de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice de esta manera. Y de nuestro Señor Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre preciosa. Rafael, Dios te bendiga. Gracias por entrar aquí con nosotros. Y hay muchos versículos, mi hermano, que nos hablan de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ya, ese camino al Gólgota, ese camino, el Vía Crucis, como muchos de nosotros lo llamamos, eso no fue un fracaso de Dios, como lo dijo un hereje, que tampoco, no quiero acordarme de ese nombre,
que dijo que el Vía Crucis fue el peor fracaso de Dios, es mentira. Porque Dios y su Hijo ya sabían que iba a suceder y entregó su vida por nosotros. Y Él resucitó al tercer día. Como muchos sabemos que de aquellos que se creen los dueños, los sabiondos del mundo, los santos del mundo que mueren y ya lleva varios días y no ha resucitado. Entonces, la palabra del Señor nos dice claramente de la sangre poderosa de mi Señor Jesucristo, de la misma manera que ese cordón escarlata flameaba ya antes de que el ejército de Israel entrara. Entonces, cuando ellos vieron ese color allá, la muerte no iba a entrar a esa casa. La misma palabra lo dice para nosotros los cristianos. Dice Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre toda la tierra. Tú estás invitado a eso, mi hermano. Tú estás invitado a eso, mi hermano. Ahora, nosotros vemos la palabra del Señor que cuando los ejércitos llegaron a Jericó, sabían que debían velar por la integridad de esa mujer. Por la integridad de esa mujer, de su familia. Ella no debía morir de ninguna manera. Y esa fue la instrucción del Señor, de Jehová Dios, esa instrucción que se le dio a Josué. Le dice así, Josué capítulo 6, versículo 17, dice de esta manera: y será la ciudad maldición para Adonai Dios, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Gloria a Dios. Enviamos. Está hablando Dios y Josué al ejército de Israel, que esa mujer no podía morir. Ahora, cuando entraron a Jericó, ya sabemos, mi hermano, que Jericó, después de ser rodeada por 7 días, y los de Jericó están confiados en los muros, porque decían: no, aquí no va a entrar nadie. No entra nadie aquí no nos hace mal nadie, y eso es lo que mucha gente cree. Ya, mucha gente se escuda que porque tiene muchos títulos, pastores, estos profetas, estos apóstoles que hay por ahí, que porque tienen muchos títulos, han ido a seminarios y toda esta historia, cree que el mal no le va a entrar ahí. Lamentablemente escuchamos, mi hermano, de verdad que es lamentable lo que se escuchó allá en Colombia, mi país natal, de un pastor que abusó de una niña, incluso prácticamente la iba a terminar con su vida. Gloria a Dios que el Señor la libró. Y este hombre, pues, lamentablemente, porque el enemigo, nosotros nos tenemos que cuidar mucho del enemigo, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y es cuestión de tiempo, mi hermano. Si usted se duerme en los laureles, como nosotros lo decimos, mi hermano, podemos caer en tentación. Podemos caer en tentación. Por eso nosotros tenemos que estar orando todos los días, orar sin cesar, dice la palabra del Señor. Pero vamos a seguir con nuestro estudio. Estamos viendo, hermano, que cuando entraron a Jericó, ellos vieron la señal y el cordón escarlata que flameaba allá en la casa de la ventana de la casa de Rahab la ramera, y los rescataron sanos y salvos. Cuando ya fueron rescatados, es que procedieron a destruir la ciudad. Ya después de que fueron rescatados. Recuerda, mi hermano, que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo también va a ser rescatada al cielo. Va a haber un arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y la palabra del Señor nos dice claramente que es así. No estoy mintiendo, no lo digo yo, el Espíritu Santo nos lo dice. En el Evangelio de Juan, lo hemos dicho hasta la saciedad, dice la palabra del Señor, capítulo 14 del Evangelio de San Juan, versículo 2 y 3, hablando mi Señor Jesucristo del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo.
¿Qué quiere decir? Que cuando antes de que venga la tribulación, la angustia, tribulación, la gran tribulación también, vamos a ser rescatados de la misma manera que Zulema, Dios te bendiga, que fue rescatada Rahab la ramera. Dice la palabra del Señor: en la casa de mi padre muchas mansiones hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, los recogeré, los arrebataré, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, mi hermano, vemos que ya sacaron a Rahab la ramera de Jericó. La palabra del Señor no lo dice, está aquí registrado. Josué capítulo 6, versículo 25 y 23. Vamos a leerlo de esta manera. Dice: y los espías entraron y sacaron a Rahab la ramera, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela. Ahí iban los perros, los gatos, iban todos ahí. Y dice: y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de Israel, de la casa de Israel, la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta el día de hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Gloria a Dios. De la misma manera nos van a rescatar a nosotros, mi hermano. Entonces estamos viendo que es por fe. Rahab la ramera había escuchado, ya vimos los versículos, ella había escuchado de ese Dios que había sacado el pueblo de Israel de Egipto con poderes y prodigios poderosos. Y luego los pasó por el mar, abrió el mar rojo, siguieron adelante, luego abrió el río Jordán para que pasaran y tomaran a Jericó. Entonces, mi hermano, estamos viendo que eso fue por fe. Ella no había visto ese pueblo, ella no conocía al Señor tampoco, pero sí había escuchado de él. De la misma manera que tú y yo hemos escuchado de ese Dios todopoderoso, ese Dios que me ha salvado a mí, que te ha salvado a ti. Tú eres también un testimonio vivo, y es bueno de que nos salgamos a llevar ese testimonio, de hablar de ese Dios que nos rescató del mundo. Este mundo echado a perder lamentablemente. Entonces, esa fe demostrada por Rahab la ramera le valió para ser salva antes de la destrucción de la ciudad. Y nosotros por esa fe también vamos a ser rescatados para que no suframos la destrucción que viene ahora a través del anticristo, que ese hombre que va a gobernar el mundo por 7 años en la tribulación y gran tribulación. De la misma manera salvó a Rahab. Y para mirar y confirmar la veracidad de estos hechos en el Antiguo Testamento, también lo vamos a mirar en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 11 dice claramente aquí, porque también está registrado en el Nuevo Testamento. En Hebreos capítulo 11, versículo 30 y 31 dice: por la fe cayeron los muros de Jericó. Cayeron, no los derribó el pueblo hebreo, no. El ejército de Israel no los derribó. Dice: por la fe los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días, cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días, por la fe. Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías. Gloria a Dios. Hay que tener en cuenta eso. Debemos, hermano, esperar el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Debemos esperar el arrebatamiento de nuestro Señor Jesucristo, pero en santidad, con mucha fe, siendo irreprensibles, hermano. Una vez más, debemos corroborar que la santidad es el pasaporte para irnos al cielo. La santidad no es hay que bautizarnos, sí, pero no es el bautismo. Hay que recibir a mi Señor Jesucristo. Pero mi hermano, recibir a mi Señor Jesucristo es fácil, ir a la iglesia, Señor, yo te recibo. Pero cuando te dicen que hay que seguir a mi Señor Jesucristo, eso no le gusta a nadie. Que hay que ir a la iglesia, eso no le gusta a nadie. Que hay que llevar la palabra del Señor, eso no le gusta a nadie. El Señor Jesucristo dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y mucha gente en las mismas iglesias
no se han negado a sí mismos, quieren ser los mismos de siempre, ¿ya? Y no viven en santidad, no viven en santidad. ¿Por qué? Y esas personas, se lo digo de verdad, Señor, hermanos queridos, que no van a ser arrebatadas al cielo. Muchos se van a quedar, eso sí téngalo claro, mi hermano. Y la palabra del Señor lo dice claramente, que tenemos que estar listos, ceñir nuestros lomos, tener nuestras lámparas encendidas, mi hermano. La palabra del Señor dice en Lucas capítulo 12, versículo 35, y vamos a leerlo hasta el 38. Hermanos queridos, dice la palabra del Señor: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros es semejantes, dice la palabra del Señor, y vosotros es semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame y le abran la puerta enseguida. Dice: bienaventurados aquellos siervos los cuales su Señor, cuando venga, los halle velando, dice la palabra del Señor. Dice: de cierto os digo que se ceñirá de mi Señor Jesucristo, hablando con ellos. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles, mi Señor Jesucristo, sirviéndonos la comida. Y aunque venga la segunda vigilia o aunque venga la tercera vigilia, no importa que se tarde, dice la palabra del Señor, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos, dice la palabra del Señor. Hermano, hay que tener en cuenta, muy en cuenta eso, mi hermano querido. Ya es el momento de usted tomar en serio la bendita palabra del Señor. Algo muy importante, mi hermano: la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se irá al cielo, porque en la tierra, mi hermano, no habrá un lugar seguro para la iglesia. No habrá un lugar seguro para la iglesia. Téngalo en cuenta, mi hermano. Lo que se viene es feo. La palabra del Señor dice que van a haber terremotos. Téngase porque va a haber terremotos. Va a haber hambrunas. Téngase porque va a haber hambrunas. Van a haber más apagones. Téngase. Téngase, mi hermano. Va a venir un hombre a gobernar el mundo 7 años. Pero los 3 primeros años, mi hermano, va a ser alucinante para el mundo, para los que se queden. Y desde ahora le digo, mi hermano, ya se está escuchando. Va a haber vivienda gratis, va a haber de todo gratis, pero a un precio muy alto, Vas a perder tu salvación. La única manera que tú sobrevivas en la tribulación y gran tribulación es que tú te pongas una marca en la frente o en la mano derecha. Y así vas a obtener todos los beneficios que hoy en día los podemos recibir a través de pagos monetarios. Pero cuando se vaya a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, empezará, mi hermano, algo aterrador sobre toda la faz de la tierra. El arrebatamiento de la iglesia es un hecho, y muchos, mis hermanos, la tribulación, y por desgracia esa tribulación va a ser generalizada. Hemos visto que muchos han podido salvarse, los del diluvio, y muchos de ellos, mi hermano, pero el Señor no retarda su venida. El Señor ya viene, es cuestión de tiempo. El que ha de venir vendrá, no tardará, dice la palabra del Señor. Tenga en cuenta eso. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9 y 10, dice claramente, dice el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Nosotros no, nosotros sabemos que Él vendrá, no sabemos en qué momento, pero que vendrá. Ya todo se está cumpliendo, mi hermano. Dice la palabra del Señor: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, dice la palabra del Señor, mi hermanos. Nosotros no estamos con el fin, no enviamos todos estos mensajes todos los días por quizás de molestarlos, mi hermano. No le estamos. La intención de nosotros como siervos de Dios es que tú vengas al arrepentimiento, que tú no te vayas a condenar en el infierno, que tú no te vayas al lago de fuego. Ese infierno va a pasar también, todo eso va a ser trasladado al lago de fuego, mi hermano, y es el momento
es el momento, mi hermano, de que tú vengas al arrepentimiento, mi hermano. Es el momento que lo hagas. El objetivo del rey, hermano, antes de que venga el mal sobre toda la tierra y que empiece a castigar al mundo, y aunque muchos se nieguen a aceptar que el Señor castigará al mundo por su maldad, lo que el Señor lo que quiere es que tú vengas al arrepentimiento. El arrebatamiento del Señor va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, como lo dice la palabra del Señor. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Aquí está escrito, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, gloria a Dios. Entonces hay que tener usted algo en cuenta, mi hermano, de la misma manera que se salvó Rahab la ramera, poniendo esa señal, el cordón escarlata, ese cordón rojo que vio Jericó, y sabiendo que con ese color, el color que pusieron también la sangre de los dinteles allá en Egipto, también con la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos vamos a salvar, mis hermanos. Y el Señor va a venir por nosotros, va a venir por su iglesia, por su verdadera iglesia, por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17. Dice de esta manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque mucha gente, mi hermano, se está yendo, se está muriendo, mi hermano, y se están yendo sin la salvación, se están yendo sin mi Señor Jesucristo en su corazón. Y muchos de ellos, lamentablemente, de la misma manera, porque yo era un borracho empedernido, yo era un alcohólico, yo hacía cantidad de cosas, mi hermano, y gracias a Dios hoy en día estoy en los caminos del Señor. Y quiero decirle a todas esas personas que el licor no te lleva a ningún lado. La droga tampoco te lleva a ningún lado. La homosexualidad tampoco te lleva a ningún lado, mi hermano. Entonces, ese vicio de la carnalidad, mi hermano, ese vicio que teníamos muchos y que muchos tienen todavía, pero yo no te estoy juzgando, mi hermano, porque yo fui peor que tú. Pero entonces el Señor tiene algo grande para nosotros. El Señor va a arrebatar a su iglesia. Dice la palabra del Señor, pero hay que creerlo. Dice, versículo 14, porque si creemos que mi Señor Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con mi Señor Jesús a los que durmieron en él. Yo lo creo. Y espero en mi Señor Jesucristo que tú también lo creas. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que estemos preparados, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, dice la palabra del Señor. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para así recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es una promesa, mi hermano, que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros. Entonces, ya conociendo esto, mi hermano, nosotros tenemos que ser semejantes a esas personas, como dice la palabra, vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a su Señor hasta que regrese de las bodas. Entonces, la palabra del Señor también nos lo dice en el Evangelio de San Lucas capítulo 12, versículos 43 y 48. Para aquellos que son cristianos, no vendamos nuestra salvación, mi hermanos. No hagamos lo mismo que hizo el hermano de Israel, de Jacob, al vender su progenitura por un plato de lentejas, como muchos de nosotros hemos vendido nuestra salvación por comida. Que porque apareció un hombre que tiene empresas y que me va a dar de todo y que va a suplir para mi familia, para mis hijos. No, mi hermano, estamos vendiendo nuestra salvación. Y el enemigo es así, mi hermano, el enemigo lo está haciendo al revés. Conozcamos la historia de Job, que a Job le quitaron todo, ese hombre era millonario. Le quitaron todo porque el diablo le dijo, que Dios lo reprenda, el diablo le dijo a Dios, no, quítale todo, y era que va a renegar de ti. Entonces el Señor, sabiendo lo que había, porque Él conoce nuestro corazón y las intenciones de nuestro corazón, el Señor sabía que había en el corazón de Job. Entonces dijo, quítale todo y verás.
Y le quitó todo, mi hermano. Pero Job en ningún momento negó a Dios. Ahora el diablo, como ese negocio no le resultó bien, ahora ¿qué es lo que está haciendo? Lo está haciendo al revés. Lo está haciendo al revés. Le está dando dinero a la gente para que niegue a Dios. Le está dando dinero a la gente, empresas, trabajos, le está dando de todo, deleites, mujeres. Le está dando fama para no ir a recibir la palabra del Señor. Como escuché por ahí también un hereje, lamentablemente es colombiano, que estaba diciendo que todo lo que salía en las redes sociales era estiércol. Él lo dijo de otra manera. Mi hermano, ojo que el enemigo es lo que quiere, quitarte la bendición. Quitarte la bendición. Sabemos que, mi hermano, hay muchas personas que lamentablemente están vendiendo la palabra del Señor, no conocen de Biblia y solamente por conseguir dinero a través de las redes sociales lo están haciendo. Pero también habemos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo llevando el mensaje de salvación a todos y cada uno de vosotros. Entonces nosotros tenemos que ser de esta manera. No seamos, mi hermano, y no venda tu salvación como lo hizo Judas. Judas vendió su salvación por 30 monedas de plata. Muchos de nosotros también, por no estar en los caminos del Señor y haciendo la obra del Señor y por no ir a la iglesia y recibir su palabra, está vendiendo su salvación por $30 en una hora que te pagan, y eso que sabemos que no, ya no se está ganando ese dinero aquí. Entonces, no venda su salvación. Primero, Dios, dice la palabra del Señor, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tú anheles se te dará por añadidura, dice la palabra del Señor. Entonces hay que tenerlo bien en cuenta eso, mis hermanos, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, dice la palabra del Señor. Entonces, mi hermano, sigamos adelante, seamos esos siervos. Todavía yo, mi hermano, yo lo digo claramente, yo no he llegado a ser siervo inútil todavía. Todavía no he llegado a ese estándar de ser un siervo inútil, mi hermano. Aquí voy batallando todos los días. Dios lo sabe, mi familia lo sabe, o quizás muchos no lo saben, pero aquí seguimos adelante. Sigamos adelante, Rafael Zulema, sigamos adelante con todos los que están a nuestro alrededor. Entonces, hay que perseverar, mi hermano, porque la venida del Señor va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y Él nos dice, velad todos los días. Mateo capítulo 24, versículo 42 al 44 también dice velad pues, porque no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces hay que tener bien en cuenta eso, mi hermano. El Señor viene pronto, va a venir como un ladrón, mi hermano. Recuerda que el ladrón no te llama o te manda un WhatsApp y te dice, llego a la 1 de la mañana a robarte. No, el ladrón llega. Y así, de la misma manera que sucedió, mi hermano, en Europa, que las cosas llegaron, van a seguir llegando más cosas, mi hermanito querido, y el Señor va a venir de esta manera. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Tú has escuchado la palabra del Señor, la has recibido a mi Señor Jesucristo en su corazón. Muchos han caído, muchos vamos a caer. Esperamos en el Señor de que Dios nos libre de tentaciones. Y yo oro por todos y cada uno de vosotros, por mis pastores, por todos mis hermanos, por todos los que escuchan la bendita palabra del Señor, y que tenga misericordia de aquellos que no la escuchan. Dice la palabra del Señor, acuérdate pues de todo lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Acuérdate de eso, mis hermanos. Él viene pronto, mi hermano, y viene con un galardón grande. Muy grande. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sea la obra que estemos haciendo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 10 y 12 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Escuche, el que es injusto, y estamos hablando de la palabra del Señor, mis hermanos, que el Señor nos dio libre albedrío. Mejor dicho, hagan lo que les dé la gana. Hagan lo que les dé la gana.
pero nos dio unos parámetros, Él nos dio unos mandamientos, pero que para que andáramos, valga la redundancia, bajo los parámetros de Dios, pero nos dio libre albedrío. Es la decisión tuya lo que haces. Ahora, mucha gente que es injusta cree que se va a salvar por injusto. Hay mucha gente que son justos y cree que por ser justos se van a salvar. Porque la gente cree que es por obras, pero no es por obras, mi hermano. No es por obras. Para que nadie se gloríe, dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 22, versículo 10-12. Nuevamente leo. Y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, dice la palabra del Señor, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Mucha gente que está en el pecado y dice, no, Dios me ama. Dios es amor. Pero dice la palabra del Señor, el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Pero el que es santo, santifíquese más. Santifíquese más. El que es santo, santifíquese más. ¿Qué es santo? El que ha sido apartado del mundo para llevar la palabra del Señor. El que es santo, santifíquese más. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Gloria a Dios. Entonces, mi hermano, hay que tener paciencia, hay que tener mucha fe. Mi Señor Jesucristo va a venir. Hay que tener esa paciencia, mi hermano, y yo lo digo porque en España yo trabajé en el campo mucho tiempo. Sí, trabajé mucho tiempo en España, en el campo. Un saludo para toda mi familia en España, para aquellos que conocen esa parte de mi vida allá en España. Cuando plantábamos arroz, cuando plantábamos trigo, cuando plantábamos centeno, cuando plantábamos panizo, el maíz, y nosotros labrábamos la tierra, plantábamos y esperábamos con esa paciencia que llegara la cosecha para trabajar, y era hermosísimo. Yo manejaba las máquinas y eso, hermosísimo. Entonces, de la misma manera nosotros llevemos esa semilla, plantemos esa semilla y esperemos que Dios haga el resto. Que Dios haga el resto. Solamente nosotros hagamos eso. ¿Ya? Porque Él necesita obreros. Él necesita obreros que llevemos la bendita palabra del Señor. Ya dejémosla a Él. El Señor hace eso, que con paciencia a su tiempo dará frutos. La palabra del Señor dice en Santiago capítulo 5, versículo 7, y vamos a leer también el 8. Dice, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor Jesucristo. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Dice, tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca. Gloria a Dios. Y eso es algo muy, muy, muy importante, hermano. Usted tiene que saberlo, mi hermanito querido. Yo sigo insistiendo que nosotros lo único que tenemos que hacer es recibir a nuestro Señor Jesucristo en el corazón. Aceptar que somos pecadores. Pero cuando usted ya tenga a mi Señor Jesucristo en el corazón, no peque deliberadamente. He escuchado lamentablemente a muchos cristianos obrando de la misma manera que hacíamos cuando vivíamos en el mundo religiosamente, que llegamos donde un hombre, porque un hombre no perdona pecados. No, mi hermano, el que perdona pecados es Dios. Pero nosotros llegamos allá, nos confesábamos y lo primero que hacíamos era para la cantina y luego hacer todas las cosas que nosotros hacemos constantemente, o que yo hacía en ese entonces hacía tiempo pasado, del verbo ya no. No, dentro de 8 días vuelvo a hacer la misma historia. Voy donde este señor que está allá en ese aposento grandotote, y él me va a perdonar, me manda a rezar tal cosita y ya está. No, mi hermano, no pequemos deliberadamente. Vivamos en santidad. El que es santo, santifíquese más. La palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 10, versículo 26 y 28, dice de esta manera, ojo, escuche. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de mi Señor Jesucristo,
Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Mi hermano, si eso solamente es por la ley, imagínense aquellos que tienen por inmunda la palabra del Señor, por inmunda la sangre de mi Señor Jesucristo. Ojo con eso, hermano querido. Si usted es verdaderamente cristiano, sea santo y santifíquese más. Él conoce nuestros corazones. No nos carguemos de glotonería como muchos de nosotros lo hacemos, mi hermano. Ojo con eso. Cristianos que todavía están por allá mirando lo que no tienen que mirar. Cristianos fumando cigarrillo. Cristianos fumando, tomando cerveza. Cristianos haciendo cosas horrendas delante del Señor. Cristianos mintiendo. Ojo con eso. La palabra del Señor, Lucas capítulo 21, versículos 34 y 36 dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Ojo, toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mi hermano querido, ojo con eso. Se lo digo de todo corazón se lo digo. El que es santo, santifíquese más. No juegue con su salvación. El Señor viene pronto. No le tenga miedo a la muerte. Si estás enfermo, mi hermano, se lo he dicho claramente, entregue su corazón a mi Señor Jesucristo. Aquellas personas que han enviado a las casas porque ya verdaderamente ética profesional ya no hay en los hospitales, lamentablemente, Zaida, Dios te bendiga. Ya no la hay. Están mandando a nuestros familiares a que se mueran en la casa, mejor dicho. No, le digo lo peor del caso, mi hermano. Los están mandando a la casa para que la misma familia los mate, dándole paliativos, dándole esa medicina para que los mantenga allá dormidos, aguantándose hambre y dormidos allá hasta llegar hasta su último suspiro, mi hermano, porque eso es lo que está haciendo esta gente. En vez de eso, mi hermano, háblele a esa persona para que reciba a mi Señor Jesucristo en su corazón, no importa de la religión que sea, pero háblele de la Biblia. Tú tienes una Biblia, que solamente hay un nombre. Háblele la verdad no es un concepto, la verdad es una persona, y esa persona tiene nombre, Jesús de Nazaret, y cuando decimos Jesús de Nazaret, tiembla el infierno, mi hermano, porque solamente en él hay salvación. Mi hermano, no se deje engañar. Dicen que hay muchos caminos que llevan a Dios, eso es falso, solamente hay un camino. Hay 2 sitios donde usted puede, donde el alma tuya puede llegar al infierno o al cielo, pero solamente hay un camino. Y el único que se atrevió a decir esas palabras, Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y el que viene a mí va al Padre. Es la única manera, mis hermanos. Es la única manera de llegar al Padre a través de mi Señor Jesucristo. Él es el camino. No ande batallando por ahí con un GPS. Él es el camino. No ande batallando por allá escuchando mentiras. Él es la verdad. No ande batallando con ese cáncer, con esa diabetes. No ande batallando con eso, porque Él es la vida, y donde hay vida y salud, mis hermanos. Y si Él te quiere llevar, mi hermano, no importa. Porque va a llegar un momento que vamos a anhelar la muerte, y la muerte huirá de nosotros. Después del arrebatamiento de la iglesia van a suceder muchas cosas, mi hermano. Y entre esas, una de ellas, la gente va a anhelar la muerte, mi hermano. Va a anhelar la muerte, y la muerte huirá de ellos. Me lo estoy inventando, no. Apocalipsis capítulo 9, versículo 6 dice, en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. La muerte, lo dicho hasta la saciedad, mi hermano. La muerte va a estar de vacaciones 5 meses. Tú no lo sabes. Es el momento de que lo sepas.
Si tú entras a la tribulación y gran tribulación, esa organización religiosa le habla a la gente, sí, mi Señor Jesucristo va a venir, le hablan de la segunda venida, pero no le hablan del arrebatamiento, pero no le hablan lo que hay en ese intervalo entre el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y la segunda venida. En este intervalo, hermano, va a haber tribulación y gran tribulación. Tribulación y gran tribulación. Y muchos no van a gustar de la muerte hasta que pase esos 7 años. Mi Señor Jesucristo lo dijo. Mateo capítulo 16, versículo 28. Dice la palabra, de cierto os digo, dice mi Señor Jesucristo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán, mire lo que me dice mi Señor Jesucristo, no gustarán de la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, en su segunda venida. Organizaciones religiosas que hablan de la segunda venida, pero no hablan de la tribulación y gran tribulación, de los sellos, de las 7 trompetas, de las 7 sendas copas, de la ira de Dios y de todo lo que va a hacer el anticristo. Eso no lo dicen, no lo dicen. Tampoco hablan del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que va a ser el primer evento cuando mi Señor Jesucristo desate el primer sello. El primer sello, mis hermanos. Dice la palabra del Señor, mi hermano, que no importa que te mueras. Si ya recibiste a mi Señor Jesucristo, mi hermano, tranquilamente, dice el Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, dice, y oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Gloria a Dios. Mi hermano, cuando tú marchas de este mundo, hermano, se abre la vida eterna allá con mi Señor Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida. Y todo aquel que esté muerto vivirá eternamente. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. Mi Señor Jesucristo le preguntó a Marta, ¿crees esto? Mi Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, te pregunta hoy en día a ti, Rafael, Zulema, Zaida, ¿crees esto? Mi hermano, es el momento, no importa que tú estés enfermo, mi hermano. Si me estás escuchando tú, tía Pola, allá hay muchos enfermos, allá en Europa, en España, en Huesca, en Grañén, en muchas partes del mundo, mi hermano, que hay muchos enfermos, en Hayward, en San Francisco, aquí en Oakland, en muchas partes del mundo, mi hermano. Esto es hermoso, es una promesa, dice la palabra del Señor, Isaías 57, 1 y 2, dice, pero es el justo. Y no hay quien piense en ello, no hay quien piense en ello, los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la tribulación que viene es quitado el justo. Entrará en paz aquellos que están en sus lechos, entrarán en paz, descansarán en sus camas, todos los que andan delante de Dios, gloria a Dios. Es una promesa, mi hermano, es el momento de usted recibir a mi Señor Jesucristo en su corazón. Es el momento de recibir la salvación. Es el momento de recibir la salvación. Y recuerda, mi hermano, que allá no entrará cualquier persona. Allá no entrará cualquier persona. Cualquier persona que mienta y ame la mentira, mi hermano, allá no va a entrar. Allá no va a entrar. Ténganlo en cuenta eso claramente, mi hermanos. Va a venir, hermano, muchos falsos profetas. Ya lo estamos viendo. Gente por ahí dice que soy el Cristo, que soy el anticristo, que soy esto, que soy aquello. Mi Señor Jesucristo mismo lo dijo. La palabra del Señor no miente. Vamos a leer estos textos, segunda de Pedro, capítulo 2, para terminar y luego oramos. Vamos a orar por todos los enfermos. La palabra del Señor dice, en segunda de Pedro, capítulo 2, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Mi Señor Jesucristo mismo lo dijo, que iban a venir falsos profetas, falsos maestros. Mi Señor Jesucristo se fue en nuestra era en el año 30. Él dijo que regresaría. Dijo, regreso en 2 días, en 2000 años. Porque para mi Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Habló de los falsos profetas. En el 547, hablándolo claramente, mi hermano, hablando claramente, apareció el falso profeta Mahoma, el falso profeta Margarita, Dios te bendiga, ya, escribiendo esa historia, esa fábula
en el 547 de nuestra era, porque mi Señor Jesucristo ya profetizó que vendrían falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles que ya llegaron. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán, dice la palabra, porque muchos van ahí y han vendido su salvación por dinero, por muchas cosas. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Blasfeman de mi Señor Jesucristo y de su palabra. Y eso es lo que está sucediendo. Por avaricia, muchos por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Que eso es lo que se está escuchando también en las redes sociales. Margarita, Dios te bendiga. Gracias por esas bendiciones. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Qué pesar de aquellos, lamentablemente. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Porque el juicio viene. Ellos están encarcelados, ¿verdad? Pero el juicio viene. Porque si no perdonó al mundo, dice, arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, atrayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si no condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de venir a vivir impíamente. Y libró al justo Job, apresumado, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y eso nos pasa a todos y cada uno de nosotros. Vivimos, mi hermano, apesadumbrados de todo lo que está sucediendo, de ver a nuestras familias cómo se hunden cada día más, que blasfeman de la palabra de mi Señor Jesucristo, que blasfeman de mi Señor Jesucristo, introduciendo herejías y dejándose introducir en herejías, sabiendo que esto es condenación para todos y cada uno de ellos, hermanos. Mi hermano, cualquiera de nosotros podemos caer. Una mentira nos lleva al infierno. Una sola mentira, porque no solamente hay mucha gente que hace mentiras, sino que ama la mentira, y ellos no van a entrar al reino de Dios. Dice la palabra del Señor, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, dice la palabra del Señor. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros, no estamos hablando de estos, de los de 4 patitas, no, los perros, esos perros mudos, pastores que entran herejías en las iglesias y que están haciendo de mal. Los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Mi hermano, es el momento de ponernos a cuentas con el Señor. Mi Señor Jesucristo va a venir pronto. Yo lo creo con todo mi corazón. Si no estoy para el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, yo le pido al Señor que me lleve. Y yo voy a saber que los muertos en Cristo vamos a resucitar primero. Si tú, hermano o hermana, viste marchar a un ser querido, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tus hijos, y sabías que esa persona entregó su vida, su corazón a mi Señor Jesucristo, espera el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Si el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo viene y tú te quedas, no vayas a decir que no lo sabías. Porque Él nos dijo, mi Señor Jesucristo, lleva este evangelio a todos los rincones de la tierra para testimonio a todos. Entonces vendrá el fin. Las redes sociales han servido mucho y doy gracias a Dios por darme la oportunidad de llevar el mensaje todos los santos días a través de las redes sociales y a través de estas ventanitas, mi hermano, que muy pronto se van a cerrar.
Muy pronto se van a cerrar por un largo tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor se va a menguar. La palabra del Señor, todo esto va a ser destruido, todo lo que enviamos por las redes sociales. Incluso hasta estos libros van a ser quemados. ¿Por qué? Porque cuando venga el anticristo, él se va a oponer a todo lo que se llame culto, a todo lo que se llame Dios, porque él se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Mucho cuidado con eso, mis hermanos. Gracias a todos y cada uno de vosotros. No se queden con este mensaje. Compártalo. No es por dinero, mi hermano, no, porque no. Yo no quiero un like. Compartan este mensaje. Es para que todos conozcan y todos conozcamos la verdad. Y que se den cuenta que la verdad no solamente es una palabra, la verdad no es un concepto, la verdad es una palabra, es una persona. Y esa persona es ya Jesús de Nazaret. Vamos a orar por todos los enfermos, por todos aquellos que tienen cáncer, por todos aquellos que están pasando en este momento por enfermedades diversas. Somos muchos para nosotros nombrarlos a todos, vamos a tener un bastante tiempo, pero un saludo para todas aquellas personas que están enfermas. Oramos todos los días por ustedes, allá en San José, en Hayward, San Francisco, allá en Bakersfield, un saludo muy especial. En todas las partes del mundo, mi hermano, oramos por toda mi familia, allá en Versalles Valle, en Corinto, en Cali, en España, en Madrid, en muchas partes, en Valencia, mi hermana allá en Valencia, en Chile, un saludo muy especial a mi familia allá en Venezuela, a José Luis, a toda la familia, Callita, a todos y cada uno de vosotros. Oramos también por María Sararte, por Margarita, oramos por todos y cada uno de vosotros. Oramos por la familia Quiñones, para la familia de mi amada esposa, oramos por nuestros hijos, oramos por Ramón, por Lili, oramos por Roxana, por Alex, por Iván Camilo, por su hermano allá en Colombia, por el papá de los hijos de mi esposa, Jesús Guizar allá en México. También oramos por la madre de mi hijo que está pasando por quebrantos de salud. Teresa, un saludo muy especial para ti también. Oramos por nuestros cuñados, por todos los hermanos de mi esposa. Oramos por toda la familia Quiñones, Palomares. Dios los bendiga a todos y cada uno de nosotros. Oramos por la familia Giraldo Posada, que está regada en muchas partes del mundo, por no decir en todo el mundo. Oramos por todos los pastores. Oramos por todos esos hombres y mujeres que llenos del Espíritu Santo estamos llevando la palabra todos los días. Bienaventurados son los pies de los que llevan ese mensaje de salvación para todos y cada uno de los que lo necesitamos. Oramos también por todos los que están a nuestro alrededor. Oramos por Magda Maldonado y toda su familia, por Roxana, por Miguel Peralta, por todos aquellos que nos escuchan, por Diana, por Débora, por toda la familia Vallardo. Dios los bendiga a todos y cada uno de vosotros. Oramos también por Fran Rivero y toda su familia, que Dios los bendiga. Oramos por todos y cada uno de vosotros, por la familia Ángela allá en Versalles, por la alcaldesa de Versalles. Oramos también por toda su familia, por la familia Hidárraga allá en La Unión, en Cúcuta. Oramos por todas las familias, mi hermano. Un saludo muy especial para todos y cada uno de vosotros. Oramos también por ese pueblo, el pueblo amado de Dios, el pueblo de Israel. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Señor, el mensaje ha sido entregado, Señor. No sé si va a ser el último, Señor, pero aquí estoy dispuesto, Señor, para seguir llevando tu mensaje todos los días a través de las redes sociales, Señor. Gracias por darme el privilegio, Señor, de ser un instrumento tuyo, Señor. Gracias por haberme salvado, Señor, de haber ido al infierno, Señor, con esa nefanda vida que yo llevaba, Señor. Bendice a todos los matrimonios, bendice a mi esposa, Señor. Bendice a mi esposa, esa mujer idónea que has puesto en mi vida, Señor, para que cubriese mi espalda, Señor, trabajando hombro con hombro, Señor, conmigo, llevando tu palabra todos los días, Padre Santo. Gracias te damos, poderoso Dios. Tu palabra ha sido entregada, Señor, que este mensaje llegue a los corazones, Señor, a los cuales tú has dispuesto, Señor, para que este mensaje llegue, Señor, que quede ahí plantado esa semilla
para que tú hagas, Señor, el resto, Padre Celestial, y de que des fruto, Señor, al 100 por 1 y al más, Señor, porque tú eres Dios Todopoderoso, arriba en el cielo y también aquí en la tierra, Padre. Papito Dios, lleno de tu Santo Espíritu, te pedimos nuevamente por tu pueblo santo Israel, Señor. Manda la lluvia, Señor, porque se necesita en este momento para muchos rincones de la tierra, Señor. Papito, lleno de tu Santo Espíritu, te doy gracias, te alabo, te bendigo, Señor, en el poderoso y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que vive y reina y reinará por los siglos de los siglos. Mi corazón gozoso, mi casa y yo te decimos amén, gloria a Dios. Hermano, un saludo muy especial a todos y cada uno de vosotros. Recuerda que el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo pronto se va a dar. Gloria a Dios. Seguimos adelante. Un beso, un abrazo. Que Dios los bendiga rica y abundantemente a todos y cada uno de vosotros. Dios los bendiga.